Diputada, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, querida Miriam. Muy agradecida por el espacio y también un saludo con gusto a la audiencia de Radio Sonora. Que usted además también, diputada, pues es muy joven, es muy joven y forma parte de esta generación de legisladoras y legisladores con menores de 30 años que están ocupando este cargo. Es correcto, de las y los 500 diputados federales, solamente 10 tenemos menos de 30 años. Es decir, estamos dejando prácticamente al 30% de la población mexicana que se encuentra dentro de este rango de edad, menor de 30 años, sin representatividad al interior de la Cámara de Diputados, que pretende ser un mosaico de representación de todos los sectores poblacionales. Ujú. Efectivamente, querida Niria, como tú lo comentabas, el pasado martes se aprobó por unanimidad en el salón de sesiones, en su pleno, esta iniciativa para reducir la edad como requisito para poder ser diputada, diputado federal o secretaria y secretario Ujú. de Estado. ¿Por qué? Tenemos varios argumentos, pero quiero compartirte Ajá. rápidamente dos. El primero de ellos es el derecho a la no discriminación que tenemos todas las personas. No es posible que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea que cumpliendo 18 años tienes derecho a votar y también a ser votado. Y las juventudes durante muchos años nos preguntamos, pero ser votado ¿a qué? Si me piden 21 para diputado, 25 para senador, 25, 30 respectivamente para ser gobernador, 35 para ser presidente. Es decir, no tenemos satisfecho un derecho que pretende estar garantizado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la participación política. ¿Por qué? Porque si tenemos derecho a votar, que es la participación activa, también tenemos derecho a ser votados, que es la participación pasiva. Ujú. Y eso me lleva al segundo de los argumentos, el principio de reciprocidad del derecho. Si tienes obligaciones, tienes derechos y viceversa. ¿A qué Ujú. me refiero? Cuando cumples 18 años, adquieres compromisos con Hacienda, tienes que pagar impuestos. Cuando cumples 18 años, puedes constituir empresas, puedes ser juzgado penalmente. Pero por otro lado, también cuando cumples 18 años, puedes privar de la vida a una persona en combate, puedes ingerir bebidas alcohólicas, puedes ejercer la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, y sin embargo no puedes participar políticamente. Nos parecía también una contradicción que había que Ujú. pues satisfacer dentro de la Constitución Política, que había que eliminar dentro de la Constitución Política, y eso y otros argumentos nos llevaron a votar de manera unánime esta iniciativa. Estamos próximos a ver esa discusión en el Senado de la República la semana entrante, en donde esperemos también se apruebe por unanimidad. Ok, a ver, diputada, ¿qué podrían aportar jóvenes de 18 a 21 años en el poder legislativo? Si tomamos en cuenta que es muy probable, por ejemplo, que en este rango de edad se encuentran terminando la preparatoria o quizá en la universidad, ¿qué podrían aportar en el poder legislativo? Pues mira, querida Miriam, yo a los 18 años estaba representando a México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Amán, Jordania, redactando la primera resolución adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, a los 18 años. Y yo no pude ser diputada federal en 2018 porque no tenían cumplidos los 21 años al día de la elección. Ujú. Al igual que yo, hay cientos de miles de jóvenes en nuestro país que están verdaderamente preparados porque tuvieron experiencias dentro de su infancia muy corta edad o porque tuvieron padres que les ayudaron, que les enseñaron a ser cercanos al pueblo, a ser humildes, a ser sensibles. Es decir, yo sí me quiero alejar de ese argumento de que absolutamente todo el conocimiento te lo da la universidad. Ujú. Tenemos diputadas y diputados federales que nunca fueron a la universidad y que son mucho más inteligentes, que tienen una preparación mucho más grande que esos diputados que de pronto llegan con credenciales académicas, doctorados muy rimbombantes, ¿no? Ujú. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues hay conocimiento que te lo da la calle, las manifestaciones, la lucha social, la lucha obrera, la lucha campesina, o también haber sufrido las desigualdades en carne propia, ¿no? No es lo mismo estar teorizando, no es lo mismo estar memorizando argumentos para luego llegar a compartirlos a tribuna que vivirlos en carne propia.
Mi generación es la generación del dolor, de la desesperanza, porque nacimos en una época en donde nuestro país se estaba desmantelando, adquirimos conciencia en plena guerra contra el narco, mientras nuestros familiares sufrían secuestros, extorsiones, nosotras y nosotros no podíamos salir al parque. Conocíamos que algo estaba pasando, pero no lo entendíamos muy bien, y cuando llegamos a la adolescencia empezamos a entenderlo quizás mejor, producto de las enseñanzas de otras generaciones, y es por ello que nosotras y nosotros tenemos una serie de experiencias que ameritan ser compartidas, que son valiosas, y que por eso las juventudes que nos encontramos en esta 65ª legislatura hemos sido los diputados federales con mayor relevancia a nivel nacional. Pienso, por ejemplo, en Hamlet García Almaguer y en Julieta Ramírez, jalisciense y Cachanilla, respectivamente, que representan a mi partido ante el Instituto Nacional Electoral, que no les tembló la mano en decirle pues sus verdades a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Pienso, por ejemplo, en Miguel Torruco, que todos los días utiliza las redes sociales para informarle a la gente a través de TikTok, por ejemplo, que son plataformas inexploradas para muchas y muchos diputados federales, y que con estas plataformas no solo informa a las juventudes, sino también a otros sectores poblacionales, a otras personas que integran otros rangos etarios. Y finalmente, por ejemplo, está la diputada Mayrani Peña, que es orgullosa navojoense y representa un distrito federal en Hermosillo. Somos de las juventudes que estamos en la izquierda, que estamos particularmente en el grupo parlamentario de Morena, y que no accedimos al poder por tener un apellido, por tener una cuenta con mucho dinero, por tener un compadre, por tener un padrino. Y lo que queremos, reduciendo la edad, es que las juventudes dejen de ser cuotas de los partidos y simplemente nos regalen piso parejo, porque nosotras y nosotros vamos a poder hacer las cosas bien. El proceso de selección de las candidaturas no cambia. Eso es importante, no es que de pronto todos van a tener 18 años. Las dirigencias nacionales de los partidos pueden decidir a través de sus métodos quiénes serán sus candidatas y candidatos. En mi partido, Morena, el método es la encuesta, y si existe una joven o un joven que se encuentra entre los 18 y 21 años en alguno de los 300 distritos federales, que quiere participar en una candidatura y se somete a la encuesta y gana porque la gente lo conoce o la conoce, la estima, lo estima, o piensa que su trabajo es honesto, cercano, transparente, que respeta los derechos de las mujeres, pues será él o ella quien encabece la candidatura, y después el pueblo de México, que no es tonto, quien decida a través de su voto en las urnas los días de la elección si tienes o no la experiencia suficiente o necesaria para pues poder ser diputado o diputado federal, ¿no? Esto es lo más importante. Muy bien. Diputado, ¿usted cree que con este cambio, con esta aprobación que se hizo para el 2024, veremos en las boletas a más gente joven compitiendo por puestos de elección popular? O sea, ¿realmente hay un interés real de las juventudes en participar en la política? De mi parte, te puedo decir que mi partido, Morena, que es el partido de millones de mexicanas y mexicanos, desde luego, por supuesto. Y te voy a decir por qué. Porque nosotras y nosotros creemos que esta iniciativa no sirve solita. Tenemos que implementar espacios, plataformas de formación para las juventudes. Las juventudes tienen que saber cómo ejercer el poder de manera honesta y transparente, pero también cómo armar un anteproyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Las juventudes tienen que saber crear una iniciativa de ley. Las juventudes tienen que saber cuál es el proceso legislativo para poder encabezarlo con mucha responsabilidad. Entonces, desde mi partido y desde particularmente el Instituto Nacional de Formación Política, hemos hecho públicos una serie de talleres, una serie de espacios formativos, y lo seguiremos haciendo a las 32 entidades federativas para que accedan más jóvenes al poder en 2024, pero que sean, eso sí, jóvenes formados, plenamente capaces, sensibles, transparentes y honestos. Usted decía ahorita algo importante: de 500 legisladores y legisladoras, solamente 10 tienen menos de 30 años por allá en San Lázaro.
pues es una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, lo que entiendo es que desde su punto de vista se necesitan más jóvenes allá. ¿Qué diferencia habría si tenemos más jóvenes en cuanto a las decisiones que se tomen en el Poder Legislativo? Claro, pues en primer lugar, decirte que el debate que hay en las aulas universitarias es mucho mejor que el que se da al interior del salón de sesiones, siempre. Hay mucho más nivel en las aulas universitarias que en el salón de pleno de la Cámara de Diputados, y me atrevo a decir que también de la Cámara de Senadores. Porque la experiencia, la madurez, no atiende a un elemento etario, atiende a otra serie de cosas. Y yo les pregunto a la gente, y yo sé que puede haber, son los menos los que se atreven a defender estos personajes que a continuación enunciaré, pero ¿cuántos años tiene Vicente Fox? Vicente Fox, un tipo que de pronto con cinismo habla de los temas más importantes que aquejan a la nación, de los problemas más importantes que nos lastiman al pueblo de México, se burla. Un tipo como Ricardo Salinas, o inclusive una paisana sonorense, Lili Telles. ¿Cuántos años tienen estos personajes? Y eso no les impide hablar con groserías en tribuna, inventar fake news, pues implementar una estrategia de desinformación, de infodemia. Entonces, yo con esto les quiero decir que la madurez y la experiencia no atiende a elementos etarios. ¿Y por qué me freno allí? Porque hay juventudes que van a llegar a revitalizar la manera de hacer política. Yo lo he visto porque lo he vivido en carne propia. Yo llegué a la Cámara de Diputados con diputados y diputados que estaban acostumbrados a que si veían a un joven le pedían que se callara y los escuchara. A mí me ha tocado que me escuche el grupo parlamentario, me ha tocado convencer a mi grupo parlamentario, me ha tocado que me acompañe ese grupo parlamentario, y además me ha tocado dirigirlo como vocera del grupo parlamentario. Siendo una de las consejeras también más jóvenes de mi partido, fui la más votada a nivel nacional. Le gano como por 200 votos a la segundo lugar. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que en mí vean un ejemplo de lo que podemos hacer las juventudes, pero no nada más es, bueno, pues es la Andrea, que es excepcional. No soy excepcional. Habemos muchas y muchos así, simplemente que no ha estado fácil entrar a la política porque tenemos las puertas cerradas. Y vamos a abrirlas también con mucha responsabilidad. Y por eso no podía ser, querida Nidia, otra diputada federal al que propusiera esa iniciativa. Al ser la diputada federal más joven de la bancada izquierda de los grupos parlamentarios Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tengo pues que escuchar a ese sector poblacional al que yo defiendo, al que yo me debo, al que yo represento. ¿Y qué decía ese sector poblacional? Andrea, estamos siendo discriminados. De hecho, si pudiéramos hacer un sondeo de quiénes están a favor y en contra de esta iniciativa, ustedes podrían ver que prácticamente la totalidad de los jóvenes que se encuentran entre 18 y 21 años están a favor porque quieren participar. Muy bien. Y el problema de las voces medianamente conservadoras surge cuando vas sumándole a la edad. Y también voy a decir otra cosa. Los argumentos son los mismos que daba la derecha cuando no quería darle becas a los jóvenes estudiantes. Decían, ¿cómo le vas a dar el dinero a un joven? No sabe ni qué hacer con su vida, no sabe ni qué estudiar, se lo va a gastar en una cerveza, ni siquiera le va a servir para poder continuar con sus estudios. Eran los mismos argumentos, no tienen la experiencia necesaria para administrar un recurso. Y mira, ahora estamos replicando algunos esos argumentos de la derecha que la verdad es que son bastante indeseables. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente que nos dé esta información, esta postura y esta información, que la gente joven sepa entonces de los cambios importantes que se hacen en materia política en nuestro país. Muchísimas gracias, un saludo desde Sonora. Al contrario, Lidia, el saludo de aquí para allá, agradecida. Es la